Seguimos en esta tertulia de jueves 2 de enero de 2025. Estamos con David Suriarte, Ana Laura Pérez, Cecilia Aguiluz y Pablo Díaz. Recuperamos a David, a ver ahí, probando. 1, 2, 3. Sí, creo que sí, ¿no? Negativo. ¿No? ¿Más o menos? Bueno, vamos por el teléfono, David. Te llamamos por teléfono. Tenemos el segundo tema para discutir hoy. Según la encuesta Latinobarómetro 2024, el 87% de los uruguayos manifestó satisfacción con la vida, lo que ubica a Uruguay en el segundo lugar entre los países de la región cuya población manifiesta sentirse más satisfecha. La encuesta fue realizada por la Corporación Latinobarómetro, una organización no gubernamental que investiga el estado de la democracia y el desarrollo de la economía y la sociedad. En el sondeo se consultó sobre el nivel de satisfacción con la vida que tienen las personas de cada país. A nivel regional, este indicador alcanzó su nivel más alto desde 1997. El país con mayor satisfacción entre su población fue Costa Rica, con 89%. Le siguió Uruguay con 87%, Guatemala con 86% y El Salvador con 85%. Por otro lado, el Latinobarómetro también midió la percepción de progreso por país. Según el sondeo, 41% de la población uruguaya considera que el país está progresando. En este aspecto, Uruguay se posiciona cuarto a nivel regional, por debajo de El Salvador, República Dominicana y México. ¿Les sorprendieron esos datos? ¿Alguno les llamó la atención en particular? ¿Qué análisis hicieron de ellos? ¿Quién quiere arrancar, Ana? ¿Te animás? No, bueno, yo arranco capaz que no con el... Yo digamos, más allá de que algunas cosas se entienden, digamos, se entiende que la gente en el Uruguay, en líneas generales, porque de nuevo hay una población que dudo que sea parte de la encuesta del Latinobarómetro, no porque lo hagan por gusto, sino porque el acceso a personas que viven en zonas es difícil para los encuestadores en general, ¿no? La gente que vive en los asentamientos, etcétera. Digamos, si bien hay gente que no la pasa bien, hay como una idea general de que incluso en situaciones complicadas la pasamos bien. Yo creo que porque todavía tenemos cuestiones de sociedad integrada que en otros países no se dan, cuestiones que tienen que ver incluso con el clima, ¿no? Uh-huh. O sea, con el hecho de que de verdad uno no pasa, si uno no tiene las comodidades adecuadas, igual no hay temperaturas extremas, entonces uno de verdad no pasa un frío espantoso, que en otros países sí pasa, y de verdad, si uno no puede dormir porque no tiene abrigo, es diferente, aunque hay gente que la pasa mal. Yo creo que hay cuestiones así. Me hizo acordar, una vez me tomé un Uber y el chofer era venezolano, inmigrante venezolano, y que entre otras cosas ahí se ve, ¿no? Como transparenta, no es para otra conversación, pero que Uber es una mentira, ¿verdad? O sea, el señor obviamente no era el dueño del auto, era empleado de otro que hacía de cuenta y toda esta trama que hay atrás. Pero el señor me decía que ahora ya estaba establecido y mejor, pero que había venido al Uruguay, y hoy lo hablaban en la entrevista, una parte de eso apareció. Y él decía, yo vine con 2 hijos chicos, vivíamos en una pensión de 2 metros por 2 metros, como mi mujer y mis 2 hijos chiquitos, y ustedes no se dan cuenta, pero qué cantidad de parques y qué cantidad de cosas gratis y qué cantidad íbamos a la Rambla todo el día, y yo durante mucho tiempo que no tenía un peso para hacer nada, hice un montón de cosas al aire libre y mis hijos eran felices y no se dieron cuenta que éramos tan pobres, ¿no? O sea, como que también uno no se da cuenta de ciertas cuestiones que todavía siguen socializando a la gente. El poder de la Rambla es un poder muy potente. Cuando uno camina por la Rambla ve que todavía tenemos, porque de verdad nos parece normal, pero hay países donde ya la gente de distintas clases sociales no se ve, no se cruza, uh-huh, no convive, no comparte. Acá en la Rambla estamos todos, ¿no? Hay gente que se viene en ómnibus, gente que viene en un camión de varios, gente que viene en una motito 50 arriba de una motito, gente que camina, gente que viene en bondi, los que viven cerca, hay de todo. Yo creo que esas cosas contribuyen. Y después, como punto negativo, no sé, o yo me quedé preguntando, tengo que investigarlo más porque no tengo ningún elemento para hacer esta afirmación, me da la sensación también que hay algo, porque en el promedio general, no cuando nos dan los resultados de Uruguay, esta cuestión de esta obsesión que tenemos con la felicidad últimamente. Y como que ahora queda bien decir que estamos más contentos de lo que en realidad estamos, porque hay como una idea individualista de que la felicidad depende de nosotros. Entonces, que si vos no sos feliz, en realidad es un problema tuyo, no de las condiciones que te rodean. Si uno
convive con el algoritmo de redes sociales, esos contenidos pululan. Hay millones de libros, hay gente que ha hecho mucha plata con ese discurso y hay toda una discusión que se da en el campo de la filosofía, ¿no? Y de la comunicación sobre esta especie, y la psicología, sobre esta especie de obsesión con la felicidad que estamos teniendo como sociedad y esta idea de que la felicidad es una responsabilidad individual. Y yo creo que no. Entonces, nada, me quedó como la idea de seguir investigando sobre si no hay algo de eso en ese crecimiento. Que incluso está permeando en el pesimismo uruguayo. Exacto, como en ese, como que en realidad la estoy pasando mazo, pero ahora queda bien decir que estoy re feliz, porque si digo que estoy triste, es que estoy abollado yo, ¿no? O sea, como hay algo de eso. A ver, ¿los demás? Pero aparte, perdón, pero voy a seguir la línea de Ana. ¿Es parte del ADN del uruguayo ser una mentalidad no optimista? No, sin duda. El uruguayo no es optimista. Nos da fantástico todo y eso nos da un poquito menos fantástico, yo creo que por eso. Digo, el uruguayo no es conformista, pero no es ambicioso. Eso es una realidad. Yo creo que parte de ahí es una discusión que es mucho más profunda. Yo se la tengo con varios amigos este tema. Creo que va parte del ADN de nuestro país, sobre todo del principio del siglo XX, que ha generado una sociedad bastante no ambiciosa, por utilizar palabras palabras políticas. Es un problema de Uruguay. El Uruguay no es un país emprendedor, no es un país pujante, la sociedad no es pujante, más allá que hay particulares, sí que hay individualidades, pero no es una sociedad donde se premie al emprendedor, donde se premie al exitoso. Uruguay no. Cuando ves una persona exitosa siempre está diciendo, mira por algo, ¿en qué andará que tiene eso? No, capaz que el tipo lo que hace es que se rompió el lomo laburando, se rompió saliendo adelante. Uruguay es una sociedad que, es más, el sueño de ser empleado público, el mal visto, el sueño siempre de ser empleado público para trabajar 7 horas y media, 8 horas, tener el sueldo fijo y nada más, y después salir y no tener ningún problema. Eso también atenta contra el desarrollo real del país, porque vos para ser un país emprendedor necesitas gente que tenga ganas de empezar a producir y avanzar. Sí, yo creo mucho, y es un tema filosófico, creo mucho en la actividad privada, en la actividad individual, de que la persona puede desarrollarse conjuntamente con determinados apoyos del Estado, pero que sea la actividad privada el motor y la actividad individual, conjuntamente con el grupo de gentes, el motor de la sociedad. Eso es una visión. Con respecto a la encuesta de Latinobarómetro, creo que la percepción de ir mejorando no se puede disociar de la pandemia. Creo que la pandemia hizo ese pozo que generó en la sociedad, de que estábamos en el cataclismo, venía el apocalipsis, en cualquier momento íbamos a ver zombies caminando por la calle y nos iban a comer, y eso generó que después toda la gente empezó a ir creciendo y viendo las cosas positivas. Creo que hubo un cambio en muchas personas, un antes y un después de la pandemia, de apreciar las cosas. Eso que tú decís, la felicidad, cuando se sufrió tanto y hubo determinadas cosas que se perdieron en un momento, uno empezó a darle valor a otras cosas. A mí me pasa con un grupo de amigos que, voy a poner ejemplo que siempre comento, en el papifútbol, esto de la barra, muchos padres antes preferían ir a jugar un partido de fútbol, la mayoría, y no se preocupaban por otras cosas. Y hoy en día la mayoría dice, no, mi hijo juega el partido de fútbol, lo voy a ir a ver a mi hijo, no importa, yo falto el papi fútbol, pero quiero ir a ver a mi hijo jugar al fútbol. Entonces empezás a apreciar otras cosas, y creo que la pandemia generó eso, donde vos decís el tema de la búsqueda de la felicidad, empezás a buscar cosas que antes no eran tan importantes, y ahora vos después cuando las perdiste durante un tiempo, ahora te das cuenta del valor que tienen. A ver. Tema, totalmente. Pero... No, pero está filo una mesa de filósofos, la mesa, bueno, la tertulia de los jueves. Me gusta, me encanta. Bueno, ni te cuento, el 31 de noche hubiera sido más filósofo. David, a ver, ahí que te recuperamos. No, perdón, solo puedo hablar porque no sé qué le pasó a la computadora, que me exige una aplicación, una actualización que no logra hacer. Pero bueno, a ver, en primer lugar, yo creo que es lógico que el Uruguay tenga un nivel de satisfacción. Creo que los uruguayos somos, sobre todo, un poco objetivos. O sea, yo recuerdo cuando había pintadas que decía, unos tienen suerte y otros la hacen en el Uruguay. Y hoy hay una cantidad de jóvenes que ya no está la emigración que tuvimos durante los años 70, durante los años 90. O sea, hay posibilidades dentro del país y estamos razonablemente mejor. Tampoco tenemos ese espíritu alegre que rige en el Caribe, por ejemplo, y ahí sí a la Laura, le echan a la Laura que bueno,
el clima y la facilidad tienen influencia en el espíritu de la gente, pero lo cierto es que objetivamente el Uruguay está mejor, y eso tiene que ver con que el Uruguay es uno de los que tiene la menor tasa de desigualdad de América Latina. Yo voy a leer, si me permitís, porque el informe latino, yo le tengo una gran confianza al Latinobarómetro en un libro que voy a publicar sobre desigualdad, violencia en América Latina. Tomo varias de estas cosas y cómo ha sido la evolución. Y en la página 9 dice: América Latina no logra consolidar la democracia en gran medida porque no ha logrado salir del tema de la desigualdad, que es uno de los problemas básicos que dice. Disminuir la desigualdad no es lo mismo que disminuir la pobreza, no es lo mismo que consolidar las clases medias, no es lo mismo que dar acceso a la educación. Estamos refiriéndonos no a una evolución intergeneracional donde lentamente el acceso a oportunidades se va produciendo, sino a los cambios producidos por la política pública en las generaciones presentes. 45 años después de la transición es demasiado poco tiempo para tanto logro. Esa es la conclusión de la evolución de la democracia en América Latina. O sea, el problema fundamental de la desigualdad, y los países que tienen la mayor desigualdad son donde la gente está menos conforme. Y uno de los problemas que tenés es eso. Entonces, en realidad Uruguay tiene una democracia firme, basada en los partidos. La gente cree en la democracia, a pesar de que lo cuestione, a pesar de que sienta que muchas veces no le da respuesta, cree firmemente en la democracia y tiene la sensación de que la desigualdad existe, pero no es de la gravedad que en otros países. Y en otros países la desigualdad es muy grave y se manifiesta en muchísimas cosas. Y en una de las cosas es en los niveles de violencia, porque América Latina es el subcontinente más violento del mundo y también el más desigual. Tenemos más desigualdad que África, pese a que África es más pobre. Entonces, estos son los temas que analiza claramente el Latinobarómetro. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un grave problema de seguridad. Sin embargo, si uno analiza lo que dice el Latinobarómetro más adelante, dice, en realidad cuando le preguntan cuántas veces ha tenido problemas de seguridad o conoce a gente que... Uruguay está de la mitad de la tabla para abajo. Es decir, en realidad, como uruguayos, es el primer tema la inseguridad, pero sin embargo en el entorno de América Latina no estamos en el verdadero problema de seguridad que tienen, por ejemplo, en México, en Brasil, etcétera, ¿no? A ver, entonces, sí. Yo creo que es uno de los temas. Hay que ver todo, pues son 118 páginas. Sí, ¿no? sí, David se hizo un estudio completo de todo el documento para entender y ponerle más contexto a estas consideraciones. Nosotros tomamos dos como para hacer la discusión, pero es cierto que es mucho más. Sí. Es mucho más, y hoy más temprano repasábamos algunas cifras, sobre todo eso, algunas consideraciones respecto a eso que señalabas, ¿no? Estás espoleando. No, pero el público siempre se renueva a lo largo de la mañana también, David, así que no, tranquilo. Y fuiste por otros lados también que no habíamos considerado hoy. Cecilia, tu lectura. Bueno, yo tengo que reconocer que a mí me causa una gran dificultad esto de intentar analizar cuantitativamente un intangible. O sea, ¿cómo miércoles medís el bienestar en números? Me empecé muy loco. Me pasó lo mismo cuando Latinobarómetro, y lo estuvimos comentando acá la vez pasada, medía la felicidad cuantitativamente. Porque ni siquiera creo que tenemos un concepto único de bienestar o de cómo es la satisfacción con la vida. Yo qué sé, capaz para la satisfacción para la vida, para los que estamos nomás en esta mesa, tiene significados distintos. Entonces, ¿vos cómo contabilizás eso? Me parece tremendamente dificultoso hacer. Para mí, manera de ver las cosas es muy difícil analizar. Capaz para quienes nos están escuchando, la satisfacción con la vida es la salud, claro, es la porque familia. Porque es cierto, en la pregunta le preguntan, está muy satisfecho y demás, claro, pero no le especifican qué se entiende por satisfacción. Es una consideración general que hace la persona, y eso es lo que vos decís. O sea, para cada uno puede ser distinta la satisfacción con la vida, ¿no? Claro, porque por ejemplo el encare que por lo menos tuvimos en esta mesa un poco era, bueno, el progreso, la satisfacción también económica, si el país está mejor, o la comparación, yo qué sé, como decía Ana Laura, una comparación con un país que tiene determinado clima, o un país que está en guerra, o que tiene conflictos armados, yo qué sé. Pero realmente me parece muy difícil
encontrar una forma de medir un intangible. Para mí seguramente el bienestar no tiene exactamente que ver con lo mismo que puedan estar pensando otros en la mesa, ¿no? Entonces, dentro de eso, no sé, cuando vos mirás y decís, el Uruguay está en los primeros lugares debajo de Costa Rica, bueno, tampoco tengo ni idea qué será una satisfacción con la vida en Costa Rica, yo qué sé. No tenemos un país tan diferente, incluso en el propio país nuestro. No sé si es lo mismo hablar de lo que puede ser la satisfacción por la vida para alguien como decía Ana Laura hoy, la Rambla, nos encontramos todos, o gente que ni conoce la Rambla porque vive en Artigas y nunca fue, o en Salto y nunca fue. Como yo conozco gurises de la escuela que este año por primera vez conocieron Montevideo y son gurises que están saliendo. No, hay barrios en Montevideo donde hay chiquilines que no conocen el mar. Chiquilines, sí. Por eso. Y viven en Montevideo. Es algo, para mí, son de los temas que yo realmente creo que deberíamos, un poco los uruguayos a veces, está bien, decía Pablo, somos conformistas. Bueno, puede ser, capaz que somos conformistas. Capaz que también somos de no protestar, ¿no? O sea, más que conformistas, yo creo que cuando vos te reunís con alguien, está todo el mundo desconforme, pero salen de la reunión y después nadie hace nada para cambiar las cosas. Se quedan con Mirá ese que yo me enojo. refiero, el conformismo mío va por otro lado, no tema de actitud. No, pero yo lo que te quiero decir llevo es para que otro es lado. muy difícil para mí. Yo soy una persona recontra pragmática. Entonces, medir, o sea, tomar como unidad de medida algo tan intangible como puede ser el bienestar o puede ser la satisfacción con la vida, me parece, no sé, en mi cabeza, que es pragmática y que es bastante estructurada, es casi imposible hacerlo. Por lo tanto, eso era lo que quería decir. No entiendo qué es lo que mide el Latin Barómetro cuando mide la satisfacción, porque seguramente si encontramos 3 millones de personas que somos en Uruguay, seguramente todos vamos a tener matices. No, seguramente no entendemos las cosas de la misma manera, pero nos sentimos como... Yo creo que hay dos variables ahí, además, que me parecen interesantes. Una cosa es lo que dice Daoís, que yo comparto, y hay cuestiones de tipo objetivo que tienen que ver con el bienestar, que ahí nos podríamos poner de acuerdo en varias, sobre qué cosas de una persona tiene que tener mínimamente para declararse en bienestar, y después cuestiones de tipo subjetivo, por citar a Mujica, ¿no? La célebre frase de tipo, vos sos feliz si tenés toda la plata del mundo para comprarte todo, o si precisás pocas cosas, ¿no? La dice mucho más linda. Pero, digamos, la gente que precisa pocas cosas, de repente es muy feliz y vos la mirás desde el punto de vista objetivo de necesitar más y no entendés por qué es tan feliz, pero es efectivamente feliz. Digamos, yo recuerdo cuando hice el programa sobre pobreza infantil, una de las entrevistadas, madre de 12 hijos, sola, sosteniendo todo eso, con un montón de situaciones derivadas de su vida y que básicamente se alimentaba a mate todo el día, ¿no? Y realmente enfrentando una situación muy difícil. Para mí fue muy conmovedor cuando le pregunté al final de la entrevista si pudieras pedir algo, lo que quisieras, todo lo que quisieras, ¿qué pedirías? Trabajo para mis hijos, con eso me alcanza y me sobra, ¿no? O sea, claramente su idea de bienestar no incluye ir a Europa 2 veces por año, ni comprarse toneladas de libros o de discos o de tecnología o de lo que sea. Su bienestar pasa por ahí. También podríamos discutir que a veces cuando uno empieza a ganar cosas o bienestar o libertades o empieza a viajar y ve el mundo, quiere más, ¿no? Que es un poco también lo que va en línea, lo decía Pablo, ¿no? También cuando uno levanta la cabeza y empieza a querer más, hay como algo, una luz que adentro de uno se prende o no. Hay gente a la que no se le prende la luz, no sé. Entonces yo creo que también hay ciertas complejidades ahí que... Pero si vos te sentís en bienestar, yo lo que creo es que el Latin Barómetro es interesante porque mide cómo vos te sentís. Y claro, no importa si Romina se siente en bienestar con la mitad de las cosas que yo. Si ella se siente en bienestar, está en bienestar. Está en ¿no? bienestar. Después está el componente objetivo, y es que hay gente que no existe que pueda estar en bienestar porque no tiene sus necesidades básicas satisfechas, y es un poco lo que decía Daoí, ¿no? ¿Querés más complejidades? Natalia, desde la audiencia apunta ahí. ¿Cómo ligamos estos datos con los índices de suicidio en Uruguay? Bueno, yo pensé lo mismo, sí. Bueno, pero eso hay otras explicaciones, porque justamente, a ver, en los países más desarrollados muchas veces, por ejemplo, Suecia es uno de los lugares donde tiene más suicidios. Bueno, sí. Lo que pasa es que la gente
que tiene necesidades básicas insatisfechas, esa no se suicida porque está pensando todos los días en cómo comer o cómo solucionar un problema de salud, etc. Es decir, el problema de los suicidios en general es un problema de psicológico, muchas veces un tema mental, y bueno, ahí eso es entendible, pero justamente, es decir, la gente que está en las peores circunstancias difícilmente se suicida, en las peores circunstancias de necesidades básicas insatisfechas. Yo creo que el Uruguay pasó por una etapa, la etapa negativa que dice Pablo, y hay gente que puede seguir estando todavía, pero pasó por eso. Hace 20, 30 años el Uruguay era un país no solo gris, sino que no daba oportunidades, y ahí teníamos la gran inmigración. Ahora no tenemos una gran inmigración, por algo pasa, digamos, ¿no? Y también por algo estamos en estos niveles, porque Cecilia decía, pero Costa Rica es el Uruguay de Centroamérica. Uh-huh. Costa Rica siempre ha tenido los mejores índices de sí, siempre nos social. Iguala, está con nosotros, ¿no? Ahí tenemos muchas cosas que nos desde que tengo uso de razón, en cualquier tipo de encuesta latinoamericana, siempre nos da igual. Costa Rica y Uruguay, para lo que quiera, estamos siempre ahí. Entonces, y eso porque tienen un nivel menor de desigualdad, un nivel de confianza en la población en la democracia, un nivel de... porque, vamos a entendernos, es decir, vos podés estar muy bien, y de hecho esto pasaba, ¿no? Vos podés estar económicamente muy bien, pero muy insatisfecho si estás viviendo en una dictadura. Por ejemplo, porque no tenés libertades que consideras básicas, a pesar de que puedas comer todos los días y no estar mal económicamente. Entonces, hay muchas cosas que inciden en el nivel de conformidad de la gente, ¿no? Inclusive, es decir, el tema de los gobiernos autoritarios, por ejemplo, ¿no? Que, es decir, puede haber gente, y por eso hay gente que, un 25% de gente que no le es indiferente cuál sea el gobierno, pero al resto de las personas sí les importa, y uno ve en el Uruguay, y lo que ve en el Uruguay es una gran distribución del poder, en todos los sentidos, porque cuando dice, bueno, todos creemos en la democracia, muy bien, ¿quién tiene el poder? Un 30% dice que lo tiene el gobierno, otro dice que lo tiene el Parlamento, otros dicen que lo tienen las cámaras empresariales, otros dicen que lo tienen los sindicatos, ¿no? Inclusive se habla mucho del poder sindical, pero en el Uruguay el 25% nada más de las personas cree que los sindicatos tengan mucho poder, ¿no? Y el 51% cree que las cámaras empresariales lo tienen. Pero eso tiene que ver también, es decir, cuando el poder está súper concentrado hay mucha gente que está insatisfecha también con eso, ¿no? Y lo vemos en América Latina, lo vemos. Por eso el Uruguay en realidad creo que hoy está en una etapa donde la gente se siente bien, sí, no vamos a estar tan alegres como en el Caribe, seguramente por lo que sean allá. Tenemos frío. Yo tiro lo que no estamos 8 horas puta. Ah, no la querés picar porque se va. No, porque eso. Cecilia, ¿vos te queda algún otro comentario, Ana? ¿No? Yo tengo un. Después se lo digo. Nos dejás ahí picando. Sí, bueno, en la tanda a ver si lo convencemos y quiere hacer uso del telegrama, Pablo, me parece.